Está el diputado Martín Lema aquí en los estudios de Uruguay para hablar de la situación de ACE. Exactamente. Y tenemos una introducción, digamos, a lo que va a ser la nota que veremos a continuación. Tras conocerse que el vicepresidente de ACE, Mauricio Arduz, había contratado a la novia de su hijo como secretaria, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, decidió destituirlo no solo a él, sino también a los otros dos directores políticos del organismo, incluida su presidenta, Susana Muniz, cuya administración está en la mira del Parlamento y de la Justicia por una serie de irregularidades en distintos hospitales públicos. El lugar de Muniz será ocupado por su aliado en el Partido Comunista, el ex senador y ex intendente de Canelones, Marcos Carámbula. Este médico neumólogo inició su carrera política en 1960 en el Frente Izquierda de Liberación y estuvo presente en el acuerdo que dio inicio al Frente Amplio el 5 de febrero de 1971. En noviembre de 2017 había anunciado que seguramente se alejaría de la gestión pública en muy poquito tiempo, pero la decisión de Vázquez cambió sus planes. Carámbula deberá liderar un organismo cuestionado en medio de un escenario turbulento y en un año en el que la justicia acelerará el ritmo de sus investigaciones. Bueno, muchas aristas no tiene este tema y uno de los protagonistas, porque desde hace un buen tiempo venía denunciando presuntas irregularidades en la gestión de ACE, es el diputado Martín Lema. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar acá. Bueno, primero que nada, hubo un titular en algunos de los medios, creo que fue La República, no recuerdo bien, en donde citan declaraciones de Susana Muniz en donde lo mencionaba. Hacía referencia a que estaba haciendo mandados para los amigos de algunas vinculados, ¿no?, al rubro de la salud, de los empresarios de la salud. A mí siempre me gustan los debates y los intercambios con altura. Yo lamento y obviamente rechazo que se recurra a la calumnia y a la canallada ante la falta de argumentos. Esas frases disparatadas, luego del desastre que dejaron en ACE, obviamente que no aporta nada y no están a la altura de las circunstancias del debate que tenemos que dar. Todos saben cuál es mi conducción parlamentaria, que en todas y cada una de mis afirmaciones he presentado documentación contundente. Yo no tengo formación científica, no estoy del palo médico, ni siquiera lo que hace más disparatadas las declaraciones de la doctora Muniz. Soy de profesión abogado y creo que recurrir a ese tipo de calumnia, luego de lo que ha sido la gestión y luego del golpe que ha sido que remuevan al directorio por presuntos hechos de corrupción y de irregularidades, no se ayuda a sí misma tampoco. Yo lo que espero de estas autoridades salientes es un mea culpa y el gesto de humildad de reconocer los errores, porque acá estamos hablando de documentación que está totalmente constatada. De hecho, ese tipo de afirmación al voleo, yo me hago responsable de que este directorio saliente intentó favorecer y justificar contrataciones de empresas de jerarcas de ACE que son compañeros del Frente Amplio. Y esto lo hemos denunciado permanentemente. De hecho, quienes están pidiendo explicaciones de las excesivas privatizaciones somos nosotros que se las estamos pidiendo. Uno de los hechos que había trascendido y que se estudió en la investigadora es lo sucedido en el Hospital Bella Unión, donde en el año 2013 se desmantela el servicio de traslado público para pasar a privatizar el servicio a través de la empresa de 3 jerarcas de ACE, cuando 2 de ellos habían sido directores del Hospital Bella Unión. Tan es así que uno de los que había sido directores fue el que adjudica a esta empresa. Esta situación que la advertimos, que la pusimos arriba de la mesa, se la pusimos al presidente de la República, obviamente que al directorio de ACE, al Ministerio de Salud Pública, a Javier Miranda, porque son compañeros del Frente Amplio suyos, y en tiempos donde muchas veces se hacen gárgaras con el tema ético y demás, uno tiene que predicar con el ejemplo. Por ello, pusimos en conocimiento de las autoridades. En el año 2013 se disparó el monto en traslados de 560.000 pesos en el año 2012 a más de 8 millones de pesos en el año 2013, y estos jerarcas fueron ascendidos. Y lo sabe la doctora Muniz, lo sabe el Ministerio de Salud Pública. El presidente de la República tomó conocimiento a través de una carta que le envié con documentación. ¿Cree que si no hubiera salido públicamente el caso de Arduz,
se hubiera removido el directorio? Se estaba esperando el momento. La situación era insostenible. O sea, fue una excusa, digamos. Pero por supuesto que sí. A ver, apelando... Dice que el presidente de la República ya tenía la decisión tomada de remover este Pero directorio. sería muy grosero. Es una situación insostenible. Pero a ver, vayamos a un razonamiento desde el máximo sentido común. Si la motivación para tomar esta decisión fue la contratación de la novia del hijo del vicepresidente, ¿por qué no se puso la medida correctiva solamente con el vicepresidente? ¿Cómo sabe el resto del directorio que se estaba contratando a la novia del hijo del vicepresidente? Perfectamente uno podía predicar con el ejemplo y establecer una medida correctiva individualizando solamente al vicepresidente. Cuando se toma la postura de la destitución total, de remover a todo el directorio, es por los presuntos hechos de corrupción y por las irregularidades que no aguantaban más. Yo creo que se estaba esperando el momento, porque aparte sería demasiado grosero que al presidente de la República le llame la atención esta contratación, que no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente estoy hablando del hecho puntual, y no le llame la atención la cantidad de episodios de conflicto de interés, de amiguismo y de irregularidades que le adjuntamos el material en septiembre del año 2017. Le llama más la atención la contratación de la novia del hijo del vicepresidente de ACE que la contratación durante años de la empresa de jerarcas de ACE. Me parece que hay que tener un contexto general y aparte estamos hablando que no es un episodio aislado, es un cúmulo de episodios que terminaron en este desastre que es esta gestión de Ese ACE. cúmulo de episodios investigados a nivel parlamentario podían tener un objetivo, el de que se cambiaran las autoridades de ACE. Ese capítulo ya está cerrado. El presidente de la República tomó una decisión. La investigación sigue igual, de todas maneras, de forma paralela. ¿Con qué objetivo ahora? ¿Que la justicia intervenga en definitiva en caso de que ustedes concluyan de que sí hubo irregularidades que puedan ser presentadas a nivel de una denuncia penal, por ejemplo? La investigadora tiene que seguir el procedimiento habitual sin ningún tipo de modificación, porque la investigadora ¿Pero para llegar a dónde? estudia, ¿Para estudia llegar a presentar hechos, pruebas para ante la conocer los justicia? hechos, para tener un diagnóstico profundo, un alcance y la extensión de todas estas irregularidades es necesario investigar. En un principio había indicios que en realidad, más que indicios, habían hechos ya también consumados. Certezas. Pero a medida que fue transitando la investigadora, se pudo conocer un panorama más completo de la situación. Para conocer cuál es la gravedad del problema de ACE a fondo, es necesario seguir investigando y profundizando. ¿Pero esto puede en esos- terminar en una denuncia penal? Yo soy muy respetuoso de los procesos y hay temas que ya están en la justicia. Temas como el de Rivera, que hubo un desvío de fondos. Bueno, el caso de Bella Unión fue tomado por un fiscal de oficio. A mí me tocó en su momento presentar prueba porque el directorio intentó favorecer ese tipo de contrataciones. Entonces, hay casos que ya están. Hay que ver sobre el resto cuando se concluyan, porque en esto hay que ser muy quirúrgico en los comentarios. No todas las irregularidades van a terminar en la justicia penal. Sería imprudente e irresponsable decirlo. Pero, Federico, sobre el cambio de autoridades que vos decís, yo particularmente no festejo el cambio de autoridades. Yo voy a festejar el día que vea que se cambia la gestión, de raíz. Solo no alcanza. A estas personas que van a tener esta nueva responsabilidad, obviamente que hay que darle crédito. Yo ya me he comunicado con quien va a ser el presidente de ACE, voy a llamar al resto de los miembros del directorio. Nosotros vamos a estar a total disposición siempre y cuando esto implique movimientos de un cambio profundo de gestión. Si es un cambio de protagonistas estético para paliar una situación insostenible, ahí conmigo no cuentan, por lo menos conmigo ahí no. Ahora, yo creo que es necesario otro tipo de medidas. Este directorio que llega tiene que decir un basta al amiguismo y a las irregularidades gigante. Yo creo que hay que profesionalizar la gestión, tratando de que, por ejemplo, una medida que establecimos el 27 de abril de 2017, que los directores de hospitales lleguen a través de concursos públicos. Creo que está bueno con la responsabilidad que se tiene que haya elementos objetivos para determinar quién es la persona que va a llevar a cabo la gestión en los distintos centros de salud. Creo que el Ministerio de Salud Pública tiene una gran responsabilidad,
que dejar de ser un testigo de lujo de lo que ocurre en la salud. Tiene que tomar injerencia. No puede ser que hasta ahora, en este tipo de episodios, hemos permanentemente llevado el tema al Ministerio de Salud Pública y pasando las irregularidades delante de las narices, no se optó por hacer absolutamente nada. Entonces hay que fortalecer la figura de la Policía Sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, esto podría ser el principio de un cambio, que si realmente se quiere dar un cambio, estamos en primera línea espalda con espalda, o un movimiento estético que ahí no vamos a prestarnos para ello. Ahora estábamos hablando de un cambio, ¿no? Y de cambiar la manera quizás de los amiguismos, ¿no? Que sea más serio, más profesional, digamos. Pero es algo que afecta, digamos, a todos los partidos políticos, a muchas administraciones. ¿Es posible un acuerdo entre todos los partidos a nivel nacional para no dejar los departamentos, los gobiernos departamentales de lado? Un acuerdo que vote, que se apruebe, que no se puede, digamos, la contratación directa con familiares, con sanguinidad, y conflicto de intereses y demás. Porque también a veces parece que como que se habla de esto, se denuncia, pero realmente cuando hay que poner la firma, no sucede. Siempre se puede llegar a acuerdos. En lo personal, a mí no me gusta nunca actuar a impulso. Te voy a poner un ejemplo. Cuando sucedió todo el capítulo Sendik, si se revisan mis cuentas de redes sociales, yo no era de poner absolutamente nada, porque hay gente que ya estaba trabajando el tema. Y uno, cuando es determinante y contundente en los diagnósticos o en las expresiones, yo soy partidario de siempre procesar. Hay que analizar todos los casos, yendo caso a caso, sea del partido que sea. A mí no me gusta nunca justificar cualquier cosa. Y la gente está reclamando hoy por hoy señales. Y yo creo que está bueno que se den las señales. Ahora, creo que hay que ser muy preciso cuál es la señal que se quiere dar. Yo creo que algo importante es terminar con situaciones de amiguismo y acomodo de quien sea. De quien sea. No, pero ahí se pretende sacar rédito político. Yo hablo de ACE, Federico, porque creo que les consta. Soy presidente de la Comisión de Salud, integro la investigadora y ese tema que puedo hablar con profundidad y con propiedad luego de haber procesado y trabajando un montón de material. Entonces yo por eso me dedico responsablemente a trabajar este tema para intentar corregirlo. Lo que pasa es que a veces la población necesita más que señales. Pero, quizás, sí, ¿no? pero además de presidir la Comisión de Salud, integra un colectivo que es el Partido Nacional, que se vio envuelto en polémicas de similares características en cuanto al amiguismo. En cuanto al amiguismo. No hay. Pero a ver, pero acá esto motiva la renuncia, o sea, la renuncia no, la destitución de todo un directorio por una causa específica, la contratación de la novia del hijo de uno de los directores. Y hubo intendentes que estuvieron bajo la lupa en el Partido Nacional por situaciones similares. Y eso es usado de un lado o del otro de acuerdo a cómo me aprieta el zapato desde el punto de vista político. ¿Dónde están los matices entonces? Yo no. A ver, yo cuando estoy hablando de la situación de ACE, estoy hablando en muchos sentidos de objetivamente irregularidades constatadas. Está bien, no es que yo esté diciendo si para mí actuó bien o para Federico pasa. Pero el detonante es uno u otro. El detonante de la remoción de la presidenta de ACE, que no fue quien contrató absolutamente a nadie. De hecho, la novia del hijo no tiene el vínculo parental. Pero por eso mismo. Por eso digo que lo que hay que ir ahí contra, y una señal muy fuerte, en todo caso es contra los acomodos de cualquier naturaleza. ¿Qué diferencia hay si yo contrato en un lugar donde tengo al mando una gestión a mi mejor amigo de la infancia, por decirte un ejemplo, sin que nunca haya hecho nada para ganarse las credenciales de estar en ese lugar? Y ahí capaz que no estamos hablando del nepotismo desde el punto de vista del análisis familiar, estamos hablando de acomodo. Y lo que hay que ir es contra el acomodo. Y cuando yo hablo de amiguismo nace... Pero esto es acomodo, lo de la novia del hijo de un... Y habría que analizar el caso, si no tenía credenciales para ocupar un lugar y fue en forma discrecional. O sea, esto no hubiese ameritado destituir a todo el directorio, esta razón puntual. No era motivo para destituirlos a todos, entonces. Pasa que si yo te pongo a enumerar todas las cosas que pasaron en ACE... No, está claro, eso está claro. Claro, Federico, yo no puedo salir a hacer una valoración de un caso puntual, en este caso un organismo que viene con un día sí, el otro también, con una noticia de irregularidad, hacer un recorta y pegue en todas las situaciones, sea quien sea. Vos me hablabas del tema de casos familiares. Habrá que analizar, en todo caso,
con el mismo criterio que el tema Karan, del hermano de Vázquez, Todo. de la pareja de Astori. Yo lo que pasa, que como mi función de investigación, de denuncia, radica en otro sentido, trato de no expresarme porque creo que son situaciones distintas que ameritan tratamientos distintos. Yo estoy hablando de irregularidades, por ejemplo, cuando hablo de irregularidades en ACE, hablo de que se constataron que hay hospitales que alcanzaron el 97% de gastos observados. Sí, claro. Contrataciones directas e irregulares, por ejemplo, en el año 2015, la directora del Hospital Pasteur, que pertenece al MPP, del asesor de comunicación del MPP de ese momento, que fue observada por el Tribunal de Cuentas. Pero que no llevó al presidente a pedirle Y el no, cargo a los tres. y si fuera si la razón por la cual se destituyó todo un directorio por el caso de la contratación de la novia del hijo del vicepresidente ACE, entonces ¿qué casos como el BPS, Vázquez qué va a hacer? Pero por eso suena... Pero si Vázquez no actúa después en consecuencia, porque aparte hay una diferencia sobre las intendencias, ¿está? Que yo creo que hay que hacer estudio profundo, cada caso. Totalmente. ¿Está? Pero es un cargo que elige la gente. En el caso de los directorios, de los entes autónomos, servicios descentralizados y demás, no los elige la gente, los elige el gobierno. Sí, sí. Entonces, no es la misma injerencia la valoración que se puede hacer sobre un cargo que lo eligió la gente que sobre un cargo que uno lo elige. No, pero el cargo que elige la Éticamente es gente, reprobable el cargo que elige la gente pero es el yo del no estoy- intendente, claro, como el del no, Pero yo no presidente. estoy, entiendo. pues se quiere generalizar un tema, yo no estoy no, haciendo no es que se quiere valoraciones. generalizar. no. Lo que pasa es que a veces está bueno aclararlo porque se señala de un lado o de otro, a veces se utiliza políticamente y la persona de a pie que está en su casa dice, pero a ver, ¿pero cómo? Si todos se escandalizan por el tema de las contrataciones a familiares, a conocidos, conflicto de interés y todo, ¿por qué no hay las cosas a veces tienen que ser más simples de lo que parecen, ¿no? ¿Por qué no se hace un acuerdo? Y parece que no hay voluntad para el acuerdo. Entonces, si nos escandalizamos políticamente por lo que sucede y no hacemos nada, de alguna manera queda todo lo mismo. A ver, yo entiendo que en los tiempos de hoy a veces es muy difícil comunicar cómo uno trabaja y demás. Ahora, lo que pasa es que para mí el caso que vos estás planteando para un acuerdo nacional en temas familiares no tiene nada que ver con ACE. No, Estamos son hablando cosas ahora, distintas. por eso digo que, Lo que pasa es que yo tienen puedo una hablar con una propiedad y vinculación. responsablemente de ACE. Voy a poner un ejemplo exagerado para que me entiendan. Ahora se estaba cuestionando si la gestión de Carámbula en la Intendencia de Canelones, yo la desconozco. Sí, sí. No puedo comenzar desacreditando en una gestión que desconozco, que también lo eligió la gente, que había ediles que habrán trabajado el tema, dirigentes del departamento de Canelones que pueden conocerlo más. Yo no tengo la propiedad, y te estoy hablando de alguien de otro partido. Si mi intención fuera realizar valoraciones solamente aprovechando esas situaciones, yo ya me pondría de punta de arranque por situaciones, pero no las conozco. Claro, ahí está el término, el término que me parece se ajusta. Hay de un lado y del otro el aprovechamiento de alguna situación para sacar Yo hablo de este rédito tema. político. Está bien, está bien. Hablo de Igual Federico, este tema... Federico, hablo de este tema, a ver. No, asume el nuevo hablo de este tema desde que el momento que el presidente de la República, con el Frente Amplio, decidió excluir al miembro de la oposición del directorio, luego de los hechos de corrupción del año 2014, que terminaron con un miembro del directorio procesado, yo de ahí digo que se tiene miedo del control en ACE. Eso fue en el año 2015. Pero lo has dicho acá muchas veces porque te hemos invitado a hablar al Entonces, respecto y nos consta que yo en venís este investigando momento eso. esté haciendo conclusiones o esté reafirmando lo que ya expresé antes, Eso está clarísimo. no tiene comparación ni con casos de gente vinculada al Frente Amplio en situaciones de nepotismo o no, ni con situaciones de gente del Partido Nacional, de situaciones de nepotismo o no, a ningún otro. Lo que pasa es que para mí el caso de ACE tiene una profundidad, una extensión, una conducta crónica de irregularidades que hay que corregir, que si yo empiezo a comparar reacciones con casos que no tienen nada que ver, creo No, que lo que debido sí, al centro, claro. y lo que vos decías del acuerdo, yo voy a decir algo que capaz que suena políticamente correcto, capaz que requiere un acuerdo. A mí puntualmente me interesa impulsar otro tipo de iniciativas. Yo no me interesa ser el abanderado de ese acuerdo. Y capaz que el tiempo donde la gente pide un mensaje es políticamente incorrecto lo que digo. Yo veo temas en salud que para mí son más urgentes y van a requerir más mi atención que ese acuerdo que creo que es necesario, que está bueno y yo estoy abierto. Pero no voy a llevar esa bandera.
Hace poco, ahora en una recorrida que teníamos en el interior, se daba el tema vivienda. La gente desesperaba con el tema vivienda. Hay un proyecto del diputado Eduardo Rubio. Para mí considerar ese proyecto es lo más importante, o ese tipo de proyectos, no estoy hablando, estoy ejemplificando para que me entienda. Claro. El otro día presentaba o anunciaba que iba a insistir sobre una propuesta de facilitar acceso a medicamentos de alto costo. En mi trabajo, en lo que yo veo, para mí esos temas requieren un tratamiento en forma urgente. Hay otros, caso Pedro Bordaberry, un senador que respeto mucho, que puso arriba de la mesa el tema del nepotismo, además habrá que discutirlo. Y me parece bien que otro protagonista político tome Lleve otra esa bandera. Pero yo lo que pasa es que no puedo venir a hacer un recorte y pega de situaciones que no conozco, que estoy totalmente dispuesto a ver los mensajes, me parece importante así hacerlo, pero la verdad que creo que hay temas que requieren un tratamiento urgente. Ni que hablar, y yo no me quiero ni que desviar hablar del foco de eso. Hay que corregir el desastre que pasó en Asia. Y va a requerir toda mi atención y todo. Y habrá otra estimación acá porque la investigación sigue adelante a nivel parlamentario, así que bueno, más allá del cambio de autoridades, seguiremos muy de cerca el tema. Muchas gracias, Martín, No, por tu por visita favor, aquí. gracias a ustedes.